rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. 88.9 FM. Buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario de Mi Rancho. Estamos saliendo en un sábado santo, estamos pasando la Semana Santa. No tengo mucho tiempo, así que me voy con mis auspiciantes. Recuerda esta importante mención: atención productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinillas, trips, escamas o pulgón. Plagamix de trigo es la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Recuerda, contáctame al teléfono 099-339-4346, 099-339-4346. Plagamix de Tribana, calidad que exporta. Chemi Ecuador. En Chemi, el Ecuador, trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola. Con Roturador O2 optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Predavio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por Roturador O2 y Predavio y lleva tus cultivos al siguiente nivel. Atención, amigos bananeros: Viga, nuevo modo y mecanismo de acción, la nueva generación en control de nemátodos, nematicida de origen inglés, con dos principios activos, dialil disulfido y dialil trisulfido. Protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes. Controla nemátodos sin afectar los microorganismos del suelo, probado para agricultura orgánica y convencional. Viga controla huevos juveniles y adultos, largo efecto de control hasta 120 días. Viga, rápido control, producto inglés, cero residuos, no afecta a microorganismos. Viga, la nueva generación, un producto de Agro del Ecuador, un producto que viene pegando bastante fuerte, porque justamente hoy en día que estamos aplicando una serie de microorganismos en el suelo, pues tenemos que cuidarlos y proteger también de los nemátodos. Protocolo para control efectivo del moco. Grupo Grande se implementó un protocolo científico en el laboratorio de Hidalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza el biocida Clodiox para desinfectar y hacer vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Ralstonia. Se realizan un llenado biológico con Trichobit y Microsoil para generar suelos supresivos que detienen el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias acidolácticas para restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del cultivo. La estrategia logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos en otras fincas como la finca Sofía. Contáctanos en Quevedo al 098-633-7774, 098-633-7774, en Durán 098-061-4910, 098-061-4910. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles, y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Chemi del Ecuador con su producto
Rotulador 2 y Predavio SAC, los mejores drones, los Pison P150 Max, que soporta hasta 80 litros, Grupo Grande con su producto Trichovit, Tribana, calidad que exporta, producto para cochinillas, trips, escamas o pulgón, Agroproduzca, lo mejor en maquinaria agrícola definitivamente lo tiene Agroproduzca, Agro del Ecuador con su producto Viga, nematicida orgánico, Agrisum que entra a partir de esta semana, un saludo a Agrisum, la gente de Palmar allá en la ciudad de Machala, y BASF que se sumó también esta semana con sus productos para protección personal. Hoy en mi rancho amigos estamos desde Colombia con el ingeniero Diego Escobar. Él es especialista por más de 29 años, experto en temas comerciales. Vamos a hablar de rutas inteligentes, estrategias de zonificación. Si usted es vendedor o tiene una empresa de insumos agrícolas y quiere saber cómo zonificar, cómo medir a sus vendedores, no se pierda esta interesante entrevista. Por cortesía de BC1000 de Chemi, el Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero Diego Escobar. Él pues tiene más de 29 años trabajando en temas comerciales, en gerencias comerciales agropecuarias, que eso es importante. Aquí he traído varios amigos que hemos hablado de estrategias comerciales, pero no enfocadas en agro. Hemos tratado de que de otros sectores los enfoquemos en agro, pero digo, si tiene 29 años trabajando justamente en estos temas y vamos a hablar un poco de las estrategias de zonificación de los vendedores, las rutas inteligentes, cómo medir a los vendedores y bueno, y muchos otros temas que conocemos ahí. Diego, buenos días y bienvenido al programa. Muchas gracias, Jorge. Muy amable de tu parte por invitarme al programa, a mi rancho y a poder compartir todos estos temas con tu gran audiencia. Bueno, creo que es la segunda o tercera vez que viene Diego por aquí. Perdón. Había venido como trabajaba antes en una empresa que vendía fertilizantes, si mal no recuerdo, bueno, una serie de cosas enfocados en temas maiceros sobre todo. Y Diego ha tenido la oportunidad de trabajar en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en varios países, y eso le da un conocimiento importante en temas comerciales, porque lo que hablábamos fuera de micrófono no es lo mismo la parte comercial en Colombia que en Ecuador, o que en Perú, o que en Argentina, y yo lo digo porque lo he vivido. Actualmente trabajo en una multinacional y como manejo un cliente aquí en Ecuador es muy distinto a Colombia y es súper distinto a Argentina. Un productor mediano aquí tiene 100, 200, 300 hectáreas. Un productor mediano en Argentina son 3.000, 5.000, 10.000 hectáreas. Hay productores de 250.000 hectáreas. Entonces es una locura. Entonces vamos a hablar un poco de eso que bien conoce usted. Cuéntenos un poquito. Estaba viendo por ahí su página web www.diegoescobar.co, creo que es, y me Así pareció es. bastante interesante. Cuéntenos un poquito para la gente que no lo conoce, quién es Diego Escobar y cómo llega al mundo comercial. Bueno, Diego Escobar es un zootecnista de formación. eh, Hice mi pregrado en zootecnia en la Universidad Nacional de Colombia. Y desde muy temprano estuve ligado, estuve trabajando en la parte comercial. Yo diría que desde muy pequeño, siempre me llamó la atención las ventas, me gustan, las disfruto mucho y tuve la oportunidad de estar en la parte comercial de empresas importantes en alimentos balanceados para animales, en acondicionadores de suelo y la última empresa en la que estuve que era o es de microbiología agrícola y fertilizantes, como muy bien lo decías, y por esa razón nos conocimos en Ecuador. Entonces, no, entré como practicante, recién graduado, antes de graduarme quizás, como practicante de una empresa. De ahí pasé a ser promotor. De promotor ya me asignaron una zona de ventas y de esa zona de ventas ya tuve la fortuna, me preparé bastante, me ayudaron a prepararme académicamente en el tema comercial, financiero y demás. Pasé a una dirección comercial de ventas y desde el año 2008, 2010 aproximadamente, en gerencias comerciales en diferentes empresas, todas del agro, todas del agro. Le iba a decirle que trabaja en ventas, se le ven las canas, a usted no se le ven las canas, pero sí se le ha caído un poquito de pelo. A mí se me ha caído el pelo. Yo creo que si hiciéramos un estudio entre en la correlación de calvicie con el ejercicio comercial, yo creería que encontraríamos una altísima correlación. Sí, tiene algo que ver, sí, sí, definitivamente. Yo también por acá ya me estoy
Bueno, cuénteme un poquito, Diego. Definitivamente, bueno, yo tengo en el sector profesional ya trabajando exactamente la edad de mi hijo, porque nació mi hijo y me tocó salir a trabajar 23 años. En esos Ok, 23 años yo no sabía vender ni un agua, no sabía vender ni un agua en el desierto y me tocó aprender a vender. Me pusieron en una empresa que créame que no dormía cuando me contrataron porque me dieron una zona para vender y yo no sabía vender nada y en 6 meses me subieron a jefe comercial. O sea, me fue tan bien que yo creo que hay una mezcla de muchas cosas, ganas, hambre de sí. gloria, porque necesitaba que me vaya bien, porque ya había nacido mi hijo. Yo creo que ética, profesionalismo y muchas otras cosas más. ¿Qué elementos necesitamos para crear un buen vendedor? Alguien que está empezando de cero, y hablamos un poco de ética, profesionalismo y otras cosas más, pero ¿qué herramienta necesitó un buen vendedor? Bueno, lo primero que hay que decir, Jorge, es que hoy las ventas son una ciencia, el ejercicio comercial es una ciencia y se denomina ciencia porque se apoya en otras ciencias. Las ventas se apoyan en la psicología, un fundamento fuerte es el estudio psicológico y la toma de decisiones por parte de las personas, en las matemáticas, en las finanzas, en la logística. Hay muchas ciencias que apoyan el ejercicio de ventas, el ejercicio comercial. Es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que en el sector agropecuario hay una brecha muy grande porque las universidades preparan técnicos, las universidades no preparan vendedores. Pero lo que se encuentra en la calle es que más del 70% del empleo que se genera en el agro es para ventas. Y eso es importante decir. Hay una brecha por cerrar. Salen muy buenos técnicos de las universidades, pero son personas que no tienen ninguna preparación en ventas. Y la función del vendedor, Jorge, es una función social muy importante. En nuestros países latinoamericanos, llenos de productores de pequeños o productores de tamaño medio, la única asesoría técnica que reciben es la de un vendedor, la de un tecnólogo, la de un técnico, la de un profesional vendedor. Y eso es importante decirlo que cumplimos unas funciones sociales, una función social muy, muy importante. Llevamos conocimiento, recomendaciones y demás a lugares donde no llega otro agrónomo, donde no llega otro veterinario, donde no llega otro zootecnista. ¿Qué se necesita para las ventas? Hombre, varias cosas. Hay un componente personal. A esto le tiene que gustar uno. Uno le debe de gustar vender. Definitivamente, si uno no disfruta las ventas, si uno no es ambicioso, si la persona no goza con una venta, no vibra con una venta, es mejor que se dedique a otro tipo de cosas. Y creo que es lo mismo para cualquier otro tipo de profesión. Lo segundo es que hay que prepararse y hay que prepararse muy bien. ¿Por qué? Porque los compradores de hoy en día son muy diferentes a los compradores de hace 10, 15, 20 años. Hoy los agricultores, los productores pecuarios, los gerentes de camaroneras como que existen en tu país, están muy bien preparados, muy, muy, muy bien preparados. Son muy buenos negociadores. Y eso obliga a que el vendedor esté al mismo nivel del comprador, al mismo nivel del cliente. Entonces hay que prepararse muy bien. Hay que prepararse, pues obviamente en la parte técnica, hay que prepararse en negociación, en finanzas, hay que estar muy bien enterado de todo lo que está sucediendo alrededor del negocio de nuestro cliente y el negocio propio. Hay que tener información de último momento, muy buena data para poder llegar donde el cliente con una visita de valor. Entonces, en resumen, ganas, estudio profundo, disciplina y integrar muchas herramientas que hay hoy en la parte comercial en otras áreas, teniendo en cuenta que las ventas agro son muy distintas a cualquier otro tipo de ventas. Entremos por ahí. ¿Por qué decimos que las ventas agro son muy distintas a otros tipos de ventas? Yo lo conozco y yo lo sé, pero
bueno, tal vez cada uno tiene su punto de vista, pero a veces la gente piensa que si vendió, no sé, caramelos en cualquier parte, puede venir a ser vendedor agro y es muy complicado el tema. Y usted decía algo importante, antes el comprador, el productor, compraba por marca. Antes compraba porque tú me caías bien, compraba porque, no sé, por varias cositas así. Hoy en día el productor ya está más preparado y te pide incluso un ensayo. Te pide un ensayo y demuéstrame resultados. Ahí está una hectárea, demuéstrame que tu producto funciona y te lo compro. Y tienes que estar muy preparado para saber hacer un muy buen ensayo. Entonces, ¿qué tan difícil o qué diferencias hay entre el vendedor agro versus los vendedores de cualquier otra línea? Hay mucha diferencia, mucha. Lo primero es que hay que decir que las ventas en el agro tienen unos ciclos muy distintos a ventas, por ejemplo, en consumo masivo, en supermercados, o venta de automóviles o de propiedad raíz. Son ciclos largos, son ventas donde el productor no puede equivocarse. Un error en su compra o un error en la venta que le hace un vendedor puede ser la diferencia entre triunfar o fracasar. Las ventas agro requieren de un acompañamiento muy profundo, muy profundo en lo técnico, en el negocio, buscando que al cliente le vaya muy bien. Y también es necesario establecer unos puentes de confianza muy profundos entre vendedor y productor para que se pueda dar realmente una relación a largo plazo. Los ciclos de venta, por ejemplo, de vehículos no son tan largos como los ciclos de venta en el agro, ya lo habíamos dicho. Y te puedo decir que un proceso de ventas en el agro, desde que se enteró, desde que se conoció por primera vez el cliente hasta que se fidelizó, son 9 pasos. Esos 9 pasos de venta son, pues lo primero es generar el prospecto, tomar la primera información del prospecto, conocerlo. El segundo paso es calificar ese prospecto. Hay que calificar, hay que saber si tiene un potencial para que sea un aliado, un socio, un cliente de la compañía. Lo tercero es investigar muy bien a ese cliente, porque si el vendedor no investiga, muy seguramente ese cliente sí ha investigado a la compañía y eso le quita puntos a un vendedor cuando llega donde un cliente y no tiene ninguna información sobre él. Después de hacer esa investigación, se hacen los primeros contactos y aquí es una diferencia importante con otro tipo de ventas. Los primeros contactos en el agro no son para vender. Los primeros o el primer contacto en el agro es para ir a decirle a ese productor, aquí estoy yo, soy representante de esta empresa, de este distribuidor, y vengo a identificar en qué le puedo ayudar. Ese primer contacto es para generar confianza. Ya después, una vez identificadas las necesidades del cliente, se hacen las presentaciones de producto. Ahí entra la psicología. Hay métodos psicológicos donde se emplean, donde se hacen unas muy buenas presentaciones. Y lo que dijiste ahora, ¿qué sigue después de una buena presentación? Sigue una prueba, una prueba de campo. Es muy difícil ya que le compren a uno sin conocerlo, siempre le piden una prueba de campo. Se manejan las objeciones de manera profesional, las objeciones que presentan al cliente, y hay una diferencia grande ahí entre un vendedor novato y un vendedor experto. Un vendedor novato, normalmente cuando le presentan una objeción, lo primero que hace es bajar el precio. Un vendedor profesional sabe que cuando el cliente está presentando una objeción es una señal de que el cliente está interesado, de que quiere saber más, de que quiere conocer más porque le interesa su propuesta. Ya luego viene, después de las pruebas, viene el cierre de la venta. A mí no me gusta llamarlo más la conversión de ese prospecto en un cliente. Y como último paso, y muy importante, es la fidelización de ese cliente. Entonces, mira que te estoy hablando de un proceso de ventas en el agro de 9 pasos, donde el vendedor tiene que estar muy bien entrenado. Tiene que ejecutar muy bien esos 9 pasos para ser exitoso. Eso quizás no sucede en procesos de venta como, por ejemplo,
plataformas donde puedes comprar ropa o repuestos o algo así. Son muy distintos. Otro tema interesante es la zonificación del vendedor. Y lo digo porque a veces damos zonas demasiado extensas al vendedor. El vendedor se demora más de un mes en regresar donde el mismo cliente porque es tan extenso y es tan lejano todo que no tiene esa presencia y ese acompañamiento que usted dice que es muy importante. Entonces, cuando hablamos de estrategias, la estrategia de zonificación para mí debe asegurarme que por lo menos cada 2 o 3 semanas estoy donde el cliente de nuevo. Sí. Entonces, puede tener no sé, distintas zonas, varias zonas, 5 zonas, 6 zonas, de pronto, no sé. Pero dentro de esas zonas, primero tienen que poner sus clientes foco, porque no es salir a visitar a todo el mundo en esa zona, no. Sus clientes foco a quien quiere visitar, pero asegurarme que por lo menos cada 2 o 3 semanas vuelva donde el cliente, porque si lo veo ahorita y lo vuelvo a ver dentro de un mes, en ese trayecto ya me ganaron el cliente. Ya le Cuénteme un llegó la poquito de eso. enfermedad, ya le llegó la plaga, ya llegó la competencia y le vendió la solución. Así es. ¿Cómo zonificar de una manera inteligente o esas rutas inteligentes que llama usted? Bueno, la zonificación de precisión es un concepto que cambia la forma como asignamos una zona de ventas o como un gerente, un director comercial define una zona de ventas. La clásica, la zonificación clásica es geográfica. Voy a abrir una zona, tengo una zona que me incluye o tiene en cuenta una zona geográfica determinada, una zona entre varios municipios, un departamento, una zona geográfica. Y ahí definimos las zonas por el histórico de ventas. ¿Cuánto vendí en el pasado? Ha sido una zona interesante para la compañía y la quiero conservar o la voy a crecer. La zonificación de precisión es muy distinta. La zonificación de precisión es mirar hacia adelante, mirar hacia el potencial que puede llegar a tener una zona para mi empresa. Ahí el ejercicio es determinar cuáles son los cultivos de la zona o cuáles son las explotaciones pecuarias en la zona. Si es una empresa, por ejemplo, que vende alimentos balanceados para porcicultura, pues tendría un inventario de madres, de levante, de ceba, y con eso cruza con su portafolio de productos y determina cuál es su mercado potencial. Entonces, la primera pregunta que hay que responder en una zonificación de precisión es, ¿cuál es el mercado potencial para mi portafolio que tiene una determinada zona? Lo segundo es, hay que tomar decisiones con datos. ¿Y qué dato es importante ahí? Es el tiempo que me está o que me va a demandar una zona. Y ese tiempo se calcula de una manera muy básica, y es decir, cuántos clientes tengo o puede llegar a tener mi vendedor, cuál es el tiempo que emplea el vendedor en una visita, cuál es la frecuencia mensual de esa visita, y a eso le sumo los tiempos de desplazamiento, lo que se gasta el vendedor en carro para ir a visitar a todos esos clientes, y le sumo los otros tiempos que se invierten en el ejercicio comercial, las reuniones de ventas, las capacitaciones, las citas en la empresa, todo ese tipo de cosas hay que sumárselo y ahí nos da cuánto tiempo va a demandar la zona. Y nos da un dato muy importante que casi nadie calcula. ¿Cuántos clientes puede atender mi vendedor? Y ese es un error muy común que encuentro en las empresas con las cuales he trabajado comercialmente o a las que les he prestado asesoría, es que no saben calcular ese valor, ese dato. ¿Cuál es la capacidad que tiene el vendedor y de cuántos clientes puede atender bien atendidos? Y he visto decisiones locas donde encontramos un vendedor saturado que no está prestando un buen servicio porque no tiene el tiempo y le asignan una zona más grande. O sea, le agravan el problema. Eso tiene impacto en el cliente, eso tiene impacto en el vendedor, y ahí es cuando empiezan a verse casos de rotación de vendedores. ¿Y Vendedores que se cuántos aburren, clientes se debería queman. tener un vendedor? Depende, depende. Yo conozco.
Conozco vendedores con un solo cliente, uno, con un solo cliente. Son cuentas claves, son agroindustria, donde un cliente le hace todo el presupuesto y la compañía toma la decisión de decirle, usted va a atender solo este cliente. Como también se pueden encontrar vendedores que tienen una zona muy concentrada, con una profundidad, con un ticket promedio muy alto y con clientes que compran buena parte del portafolio y que pueden llegar a tener 10, 20 clientes bien atendidos. Entonces, depende de qué, de la distancia de los clientes, del tiempo que demanden en la visita, de los desplazamientos, de la frecuencia de visitas, dependen también de la cantidad de veces que lo sienten en la oficina a tener reuniones muchas veces sin propósito. Diego, yo en mi poca experiencia, porque he sido vendedor y también he sido jefe comercial, yo en mi poca experiencia, yo creo que un vendedor puede atender, y usted me corregirá, de 4 a 6, máximo 7 clientes por día. Eso es lo que podría llegar de 4 a 7. Yo, cuando he sido gerente comercial, les he exigido a mis vendedores de que tengan por lo menos 2 clientes nuevos por semana o por quincena, por lo menos 2 clientes nuevos, porque no es solamente andar recorriendo y todo, sino que ir viendo, abriendo los ojos y viendo qué otra oportunidad hay por ahí, por lo menos 2 clientes nuevos en la quincena. Entonces yo si digo 4 clientes recorro en el día mínimo, yo estoy hablando de 5 por 4 20, estoy hablando de que puede manejar unos 80 clientes más o menos. Claro, de esos 80 clientes con un ticket promedio, no sé, 10.000, 5.000, porque aquí en el Ecuador tampoco es que te compran más de eso, porque le compran un poquito a cada uno y así. Pero yo creo que con eso podríamos tener como que una media, sí, porque claro, depende de la ruta, depende de muchos factores. Pero yo creo que más o menos puede ir por ahí. Corríjame usted si me equivoco. Yo creería que, o no, digamos que depende, Jorge. Esa es la situación que tú has vivido en la zona donde te has desempeñado como director. Quizás es una zona donde tienes clientes muy cercas, que están uno del otro y que puedes hacer una visita de 2 horas y puedes atender un buen número de clientes. Te cuento el caso, por ejemplo, que me tocó a mí en la última compañía donde estuve. Tenía un cliente muy, muy importante en la zona de la altillanura colombiana, que para visitar ese cliente me demoraba 5 horas viajando, 5 horas regresando y hacía una visita por ahí de 3 o 4 horas. Ese cliente lo visitaba una vez al mes en época previa a siembra, entonces era una visita, pero el ticket promedio de ese cliente, la compra que me hacía ese cliente me salvaba el presupuesto. Era un cliente muy grande. Hay otras zonas, como por ejemplo aquí donde estoy, yo estoy en este momento acá cerca a Medellín, en Antioquia, acá en Colombia, donde está lleno de productores uno al lado del otro y tú puedes hacer una visita de 1 a 2 horas, vas pasando de productor y productor, en un día te puedes hacer 5, 6, 7 visitas. Depende de la importancia del cliente, de lo que demanda el cliente en tiempo, de la distancia de desplazamiento y de la frecuencia de visitas que le tengas que hacer. Eso es una ecuación muy sencilla con la que puedes calcular ese dato que me estás preguntando. Digo, otra cosa que discutimos, ¿cómo mido al vendedor? ¿Por ventas o por producto? Porque yo en una empresa que trabajé, había un vendedor que completaba el cupo rápidamente en dólares. No sé, en nuestro presupuesto en ese tiempo, que era foliares, fertilizantes, era 25.000, 30.000 dólares mensuales más o menos, y el man lo lograba rapidito, pero vendía un solo producto. Y le empezaron a exigir, no me vendas un solo producto, sácame ese mismo cupo pero en 5 o 6 productos, y ahí ese man se quedaba de año. Es más, se fue de la empresa. ¿Qué es preferible? Lo ideal es en varios productos, pero si el man cumple el cupo con un solo producto y todo, ¿qué opina? Hay que ser estratégico, Jorge, y tener toda la venta o un alto porcentaje de la venta concentrado en 1 o 2 productos no es ser estratégico. El día de mañana tienes un problema con el producto. Supongamos, no pudiste traer el producto a tu compañía, a tu inventario. Se te cae la venta.
Eso es uno de los principios financieros que es no pongas todos los huevos en una misma canasta. Hay que diversificarse. Entonces, lo primero que te voy a decir, que tener un portafolio balanceado, hay que tener una venta balanceada, no dependiendo única y exclusivamente de uno o de dos productos. Ahora bien, me dijiste, ¿cómo se mide un vendedor? Definitivamente, un indicador importante es el cumplimiento del presupuesto. Más que la venta es el cumplimiento del presupuesto, porque tú puedes tener un vendedor vendiendo una cifra adecuada, una cifra interesante, pero en un territorio donde puede vender 4, 5, 10 veces más. Entonces ahí lo que hay que hacer es ponerle un presupuesto, identificando un market share, la participación en ese mercado y medirlo por el cumplimiento del presupuesto. Y hay que poner otras variables de medición. ¿Cuáles pueden ser otras variables de medición? Hombre, por ejemplo, tener unas líneas estratégicas dentro de la compañía y ponerles un presupuesto y medirlos con unos indicadores de gestión bien importantes, bien definidos y remunerarlo también en el salario variable. Por proyectos, por decir algo, qué tantas pruebas de campo va a hacer, qué tantas acciones de generación de la demanda va a hacer ese vendedor en la zona. Tener unos 3, 4, máximo 5 indicadores de gestión poderosos para medir la gestión del vendedor. Diego, ¿en qué tiempo puedo medir si un vendedor me funciona o no? Le digo esto porque he trabajado en Bueno, empresas donde he contratado vendedores y el dueño de la empresa me lo bota en un mes y me dice, ese man no vale porque le vi en la parada, no. Pero yo no creo que en un mes podamos evaluar si funciona o no funciona una persona. no, Claro, tenemos que ir viendo ciertas cositas, ciertos rasgos, el recorrido, qué tan entregado a la empresa, se conoce o no conoce el producto, varias cositas así. Pero yo creo que en un mes no podamos medir no, la no, parte no, comercial de un vendedor. no, definitivamente no, Jorge, porque hay una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje no es solamente de los productos, esa curva de aprendizaje tiene tiene muchos otros aspectos. Yo tengo, aprovecho y te cuento, tengo un modelo de gestión comercial que es con el que trabajo todas mis asesorías y todas las consultorías que hago con las empresas. Ese modelo se llama MAP 360, que es un modelo que integra dirección estratégica, que integra talento humano, que integra arquitectura de ventas, que integra velocidad, que integra habilitadores comerciales, e integra una cosa muy importante que las compañías del agro pocas veces le ponen atención y es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Es la forma como vendemos. Esa cultura comercial es la forma como vendemos. Y para que un vendedor se integre a la cultura de una empresa, en un mes no lo va a lograr. Eso se demora por lo menos 6 meses. Yo diría que un tiempo prudencial para empezar a ver resultados en un vendedor son 6 meses. Ahora, Y digo, existe, sí, 6 meses, ¿no? sí, diría. Sí, 6 meses, sí. Mire, digo otra cosa. Hablamos de que, como vino el vendedor, de pronto uno que llega a la meta rápidamente con un solo producto o el que tratamos de que llegue a la meta con varios productos. Usted ya lo respondió, no poner todos los huevos en una misma canasta. Pero hay otro tema también. Hay el vendedor que me llega a la meta rápidamente y me vende bastante, muchos productos, puede ser variado, pero es el que más descuento me da. Si yo les digo, tenemos un rango del 20 al 35% para dar descuento, dependiendo del cliente, el volumen, no sé qué, pero ese man es el 35% a todos. Y el man llega rápidamente porque le mete un full descuento. Pero en cambio hay otro que de pronto no me llega a la meta todos los meses, que digamos quizá $40,000, no me llega a la meta todos los meses, pero el man me da un descuento del 20%, 22%, o sea, me maneja, trata de trabajarme ese descuento que yo le doy para que juegue y me lo maneja bastante bien. Entonces, ¿cómo sopesar eso ahí? Definitivamente por la rentabilidad que esté dando cada uno de los vendedores, o el comparativo es la rentabilidad, porque finalmente lo que llevamos a la empresa es dinero, es rentabilidad. Y hay que tener un equilibrio. Tampoco podemos decir que un vendedor que
vende mucho, con un descuento mayor sea un vendedor malo, ¿no? Puede ser un vendedor que esté dando más descuento, pero esté trayendo una muy buena rentabilidad a la compañía, como también puede ser un vendedor que vende mucho, pero a pérdida. Entonces, ¿qué nos resuelve esa situación? ¿Qué nos responde esa pregunta? Es la rentabilidad por cada uno de los vendedores, que es un dato que se calcula desde cuánto vendió, cuál fue la rentabilidad bruta, que las compañías lo pueden calcular con un buen CRM y se le descuenta los gastos de venta, ¿cierto? ¿Cuáles son los gastos de venta? El salario del vendedor, todas sus prestaciones sociales, el vehículo, la alimentación, el hotel y todas esas cosas. Y ahí decimos, ¿este vendedor trae una buena rentabilidad o no trae una buena rentabilidad? Otro tema. ¿Ventas al campo o como eso, distribuidores? Le digo eso porque cuando me contrató una empresa mexicana en su momento a trabajar con desarrollo de productos, ellos vendían directo a los agricultores y vendían 2.000 al uno, 3.000 al otro, 1.000 al otro, 500 al de acá y así se mataban recorriendo toda la zona. Y yo, sin decirles nada, empecé a aplicar la de distribuidores y me empecé a buscar distribuidores. Me encontré creo que con unos 10 distribuidores y por eso subí a a jefe comercial en 6 meses, porque mientras ellos recorrían cerca de 50 clientes para hacer el cupo, que era como $40.000, yo recorría 10 y tenía ya el cupo. Y entonces yo decía, o sea, entre visitar 50 clientes y que el uno me paga, que el otro no me paga, que se atrasó, que le cayó la mosca blanca, que bueno, visitaba 10 distribuidores, me reunía con ellos, comíamos, les daba charlas, capacitaciones a sus productores y todo, pero ellos me compraban 10.000, 5.000, 3.000, y yo me encargaba de que con un solo cliente me arreglaba eso y no tenía ese dolor de cabeza estar donde los vendedores todos los meses, todas las semanas visitándolos y todo. ¿Qué opina usted? El mix es lo ideal, pero ¿qué funciona más? Definitivamente lo que acabas de decir, ¿qué funciona más? El mix. Una estrategia comercial, una estrategia de llegada al mercado. Depende de muchas cosas. Depende del tipo de producto que tienes, del portafolio que tienes, de los clientes objetivo, cuál es ese nicho de mercado que tiene. Pero supongamos que es una empresa que tiene un nicho de mercado de productores grandes, medianos y pequeños. Una empresa de agroquímicos, una empresa de herbicidas, una empresa de microbiología agrícola. Bueno, ahí lo primero es segmentar ese tipo de clientes y tener un mix. A los clientes medianos y pequeños, más los pequeños, atenderlos a través de canal y hacer un trabajo importante con esos distribuidores. Hoy en día, los distribuidores no te hacen desarrollo ni generación de la demanda. Los distribuidores te hacen tareas muy importantes como son la logística, la toma de pedidos, asignar cupos de crédito a los agricultores y demás. Pero la generación de demanda le toca al dueño de la marca. Entonces, todos esos distribuidores, atenderlos muy bien, ayudarles a que hagan negocios, tomar la tarea de generar la demanda, tener una estrategia de generación de la demanda. Y con eso vas a tener un canal muy motivado. ¿Por qué? Porque es un canal que está vendiendo tu producto y está ganando dinero con tu producto. Ahora bien, voy a poner un ejemplo que lo conocen muy bien en Ecuador, grandes agroindustrias de banano. Las grandes agroindustrias de banano es un negocio TAM, es un negocio directo, son cuentas claves que hay que atender de una manera diferente, que el canal, los distribuidores no tienen ni la estrategia, ni el conocimiento, ni las herramientas para atender este tipo de agroindustrias. El negocio es completamente distinto. Ahí, la mejor decisión por parte de la compañía es cuál. Venga, atendámoslo directamente. Entonces, para resumir la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, lo mejor es tener un mix. Algunas ventas directas con agroindustria, con cuentas claves y ventas a través de canal para tener una mayor capilaridad en el mercado. Y lo que usted decía, ayudarles a vender, porque a veces dejamos el producto ahí donde el distribuidor y dentro de un mes vengo a cobrar.
punto. no, Pero tenemos que hacer el acompañamiento y generar la demanda, ayudarle a generar demanda, hacer ensayos, visitar clientes y todo. Pero yo no le vendo directo, vaya a comprarme al distribuidor. Y así, ayudarlo, porque a veces lo dejamos ahí y el distribuidor se aburre y no saca el producto. Diego, herramientas tecnológicas, lo vimos con usted hace unos días de un webinar. Hay herramientas tecnológicas que te ayudan a hacer seguimiento al vendedor, no a seguir al vendedor, a hacerle seguimiento a la labor que él hace, a la función que él hace, qué gestión está realizando donde cada cliente, a qué hora llegó, a qué hora salió, qué gestión hizo, cobranzas, visita de campo, ensayo, alguna promoción para levantar allí, qué sé yo, acompañamiento en el cultivo, cualquier cosa, saber qué es lo que está haciendo, cuál es la ruta, qué clientes está visitando, qué clientes nuevos va a haber. Eso antes lo hacíamos, esperábamos al fin de semana para que el lunes nos vayan y nos informen a quienes visitaron, pero hoy en día hay herramientas tecnológicas que utilizan en el teléfono y que el vendedor va incluyendo esa información, va ingresando esa información y que usted como gerente comercial solamente abre su app ahí, su aplicación y ya tiene esos KPI. ¿Cuántos clientes visitó Jorge el lunes? ¿Cuántos el martes? ¿Qué zona recorrió? ¿Qué gestión hizo en cada uno de ellos? ¿Cuántos pedidos nuevos tuvo? ¿Cuánta gestión de cobranza hizo y todo lo demás? ¿Qué tan importante es hoy en día las herramientas tecnológicas para esto? son muy importantes, Jorge, son muy, muy importantes y se convierten en un activo estratégico para la compañía. Las compañías que integran herramientas tecnológicas en el proceso comercial son compañías que se muestran diferente en los mercados, que los clientes las identifican diferentes, que la experiencia de compra del cliente es mucho mejor respecto a las compañías que no lo tienen. Y definitivamente la herramienta tecnológica de mayor ayuda, de mayor poder para el ejercicio comercial hoy en día es el CRM. Son estos software de administración de la relación con los clientes que cuando son bien utilizados, bien implementados, se convierten en un diferenciador estratégico para la compañía. Ubican a la compañía en una posición estratégica que la competencia no es capaz de imitar. El CRM ha tenido, digamos, como a ver cómo lo llamamos, ha sido mal evaluado. Se cree que el CRM es una herramienta de vigilancia, que el CRM se establece para ver si los vendedores están o no están vendiendo. Eso no es cierto y de hecho, si algún gerente comercial planea invertir dinero en un CRM para vigilar a sus vendedores, está perdiendo ese dinero. La potencialidad del CRM es ayudar a toda la organización a hacer negocios, a aumentar las ventas. Mire, le puedo decir cualquier cantidad de cosas buenas de los CRM, le voy a mencionar algunos. Un buen CRM bien implementado, bien ejecutado, con disciplina, bien usado por todos los vendedores, se convierten en un asistente comercial para el vendedor. Le recuerda citas, le dice al vendedor en una visita cuál es el portafolio de productos que debe de ofrecer en esa etapa del cultivo. Un buen CRM le dice al vendedor, mire, con este prospecto, inviértale el tiempo, pero a este prospecto no le invierta el tiempo que no tiene potencial. Un buen CRM le dice al vendedor en tiempo real cómo va a ser su proyección de cumplimiento y sus comisiones en tiempo real. Se mete al CRM y le dice, mire, va a esta velocidad, si sigue a esta velocidad va a alcanzar la meta y si va a alcanzar la meta va a tener sus comisiones. El CRM nos quita una tarea que para mí es bastante engorrosa y que demanda mucho tiempo y son los informes. Esos informes para la dirección, para la gerencia, el informe de la semana, el informe del mes. Cuando se tiene bien establecido un CRM, ya no hay que hacer informes. Si el gerente, si el director quiere saber, quiere tomar información de la zona, de determinada zona de ventas, no llama al vendedor a que le cuente la historia. No, ni le pide un informe al vendedor. Se Y le mete al quita tiempo. CRM, ni le quita tiempo. Sí. Acuérdese de la ecuación de tiempo que le dije ahora, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me está demandando como vendedor en una zona? Es una ecuación que dice,
¿Cuántos clientes tengo? Lo multiplico por la frecuencia de visita, por el tiempo que empleo en la visita de cada uno de esos clientes y le sumo el desplazamiento más los otros tiempos que empleo en la compañía, como cuáles, como hacer informes, como cuáles, reuniones que muchas veces son inoficiosas, capacitaciones y muchas otras cosas. Usted empieza a liberarle el tiempo al vendedor con un buen CRM, ese vendedor va a poder atender más clientes, va a poder prestar un mejor servicio. Entonces, definitivamente, Jorge, la herramienta poderosa que hoy tiene la gestión comercial en el agro es el CRM. Existen otras herramientas, la inteligencia artificial es una de ellas, viene integrándose muy bien al proceso comercial en todas las industrias, el agro es una de ellas. Con inteligencia artificial puedes prospectar, puedes buscar clientes, puedes tomar información, investigar y demás. Pero definitivamente hoy en día, si una compañía quiere tener un proceso comercial moderno, bien ejecutado, con disciplina, debe tener un muy buen CRM. En un minuto, ¿cuáles son los principales problemas que encontramos en los equipos comerciales en una empresa agropecuaria? En un minuto. Primero, falta de capacitación comercial de los vendedores. Les hacemos muy buena capacitación técnica, pero cero capacitación comercial. Segundo, los vendedores no tienen conocimientos comerciales. Hoy en día, conocimiento comercial no es conocer la zona ni conocer la ruta, no, es ejecutar un buen proceso comercial, es tener unos buenos indicadores de gestión, es saber manejar objeciones, es saber hacer presentaciones eficaces. Hoy la parte comercial es muy importante. Ese es uno de los problemas que tenemos, que los vendedores del agro son muy buenos en la parte técnica, pero tienen serias falencias en la parte comercial. Y esta es una invitación a los directores y a los gerentes. Inviertan en capacitación comercial en sus equipos. La inversión en capacitación comercial, en entrenar comercialmente a sus vendedores, tiene una alta rentabilidad. Perfecto. Atención amigos bananeros, Viga, nuevo modo y mecanismo de acción, la nueva generación en control de nemátodos, nematicida de origen inglés, con dos principios activos, dialil disulfido y dialil trisulfido. Protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes. Controla nemátodos sin afectar los microorganismos del suelo, aprobado para la agricultura orgánica y convencional. Viga controla huevos juveniles y adultos, largo efecto de control hasta 120 días. Viga, rápido control, producto inglés, cero residuos, no afecta a microorganismos. Viga, la nueva generación, un producto de Agro del Ecuador. También recuerde esta importante mención de Grupo Grandes. Por aquí está, aquí lo tengo. Protección, protocolo para control efectivo del moco en banano. Grupo Grandes implementó un protocolo científico en el laboratorio de Hidalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza el biocida Clodiox para desinfectar y hacer vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Ralstonia. Se realiza un llenado biológico con trichovit y microsoil para generar suelos supresivos que detienen el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias acidolácticas para restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del suelo. La estrategia logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos en otras fincas como en la finca Sofía. Contáctanos en Quevedo en el 098-633-7774, 098-633-7774, Durán 098-061-4919, 098-061-4910, perdón. Eso también recuerden, es de importante mención de Plagamix. Atención, productores de banano y pitahaya que no te rechazan una caja pro cochinillas, trips, escamajo pulgón. Plagamix de Tribanera, solución efectiva y confiable, certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimos, protege tu producción con Plagamix. Pido al 099-339-4346, 099-339-4346. Chemiel Ecuador, productores bananeros, les presentamos, creador de Chemiel Ecuador. Tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz, es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemicoor.com. Chemicoor, innovando en la producción bananera. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa.
Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Compadre, se va para la luna. Este es mi kit de protección personal, full de BASF. Lo uso para realizar las aplicaciones y mi cultivo. ¿Súper enmascarado y con traje? Claro, con mi kit de protección personal de BASF me siento 100% seguro. Vaya por lo sano. Use los kits de protección de BASF. Hay 3: el kit de protección personal básico, intermedio y mi favorito, el kit de protección personal full. Y lo mejor, que tiene protección hidrorrepelente. Busca tu kit de protección personal BASF en todos los agroservicios o consulta con el representante de venta de tu zona. BASF, creamos química. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo. En solo 7 días, cubría el 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, Edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Continuamos con el programa. Está con nosotros el ingeniero Diego Escobar, experto en temas comerciales, en ventas, en zonificaciones, en rutas estratégicas, medición del vendedor, KPIs y bueno, y todo ese tipo de cosas que hemos hablado un poquito aquí. La verdad que el tiempo nos queda corto. Pero Diego, usted me habló de modelo MAP 360. Cuéntenos un poquito más de ese modelo. Bueno, Jorge, ese es un modelo que he venido construyendo desde hace muchos años, fundamentado en la experiencia como vendedor y enriquecido con estudios que he logrado hacer. En este momento me encuentro terminando una maestría en dirección y estrategia de ventas con la Universidad de Barcelona y OBS. Este es un modelo que integra estrategia, estructura, que integra dirección comercial, todo lo que tiene que ver la arquitectura, los cargos, las funciones, los roles, el ritmo comercial, o sea, cómo se vende, el talento, cómo se contrata y cómo se capacitan a los vendedores, los potenciadores comerciales. ¿Y cuáles son esos potenciadores? Lo que acabamos de hablar hace un momento, las herramientas como por ejemplo el CRM. Todo eso englobado en la cultura comercial que tiene la compañía. Entonces, como te puedes dar cuenta, el modelo MAP 360 es un modelo de gestión comercial que integra todos los ejes estratégicos que tienen que ver con el ejercicio comercial. Es cambiar la cultura de la compañía. Es decir, si lo que quiero hacer es realmente lo que se está haciendo en la parte comercial. Llevo ¿Qué ya, tiempo me lleva eso en una empresa?
Porque me está Mira, escuchando de pronto un gerente comercial o una empresa. Y me dice, ¿qué tiempo me lleva ese proceso que usted plantea? hay una etapa importante que es entregarle las herramientas y el conocimiento al equipo comercial. Es decir, al equipo comercial, la compañía ha tomado una decisión de empezar a implementar este modelo de MAP 360. Se demora más o menos unos 2 meses, yo diría unas 100 horas entre visitas, charlas, levantamiento de información, diagnóstico y demás. Y ya luego la implementación es una implementación que se puede dar de 6 meses a un año, porque eso va exigiendo disciplina, disciplina, capacitación, recapacitación. Pero te puedo decir que un equipo comercial que pase por MAP 360 en el agro, en un año va a ser un equipo absolutamente ganador. Empiezas a ver resultados a partir del segundo mes. El problema es la rotación de vendedores, ¿cómo lo manejamos? Hombre, definitivamente, si quieres retener los vendedores, lo primero es que tenés que ofrecerle una cultura donde ese vendedor se siente identificado, donde ese vendedor se sienta seguro, donde ese vendedor diga estoy en una compañía con la que puedo crecer. Entran otros aspectos importantes, uno de ellos es el salario, uno de ellos es el apoyo para la venta, temas de capacitación, de promoción, temas de crecimiento dentro de la empresa son muy importantes. Entonces, ¿cómo se retiene el talento? Con una estrategia de retención en el talento, y parte de esa estrategia de retención en el talento es tener un modelo comercial muy bien estructurado, funcionando disciplinadamente. Muchos gerentes comerciales utilizan el miedo para tratar de presionar al vendedor que venda más. Te están metiendo miedo que te voy a votar, que los números No, no me dan. Yo tenía un jefe en una empresa de tecnología que me decía todas las semanas, los números no dan. Y yo acordándome, yo le vendía cerca de $200,000 mensuales y los números nunca dieron y las comisiones tampoco nunca me las dio. Entonces, ¿cómo te van a retener así los números no dan? Te meten ese nervio, te meten esa eh, inestabilidad que no te permite estar tranquilo. Entonces, definitivamente, yo he estado en empresas también que te hacen sentir muy bien y que aunque no estés vendido, te dan el apoyo, a ver qué te pasa, sentémonos, hablemos, qué necesitamos, cómo lo hacemos, hagamos equipo, cómo lo mejoramos. Pero cuando te empiezan los números no dan, no sé, tal vez hasta este mes llegues y todo, eso es peor, eso no presiona de buena forma a un vendedor, eso lo está espantando y apenas tiene la primera oportunidad, se fue. ¿Cómo cambiar esa cultura también? Porque de pronto yo como vendedor tengo la mejor actitud y todo eso, pero si el jefe no ayuda. no, definitivamente el cambio cultural tiene que ser asumido por toda la organización, por toda. Desde el cargo más básico, quien lo creyera, un vigilante, una persona que hace las funciones de portero, es importante para la venta. Un portero que reciba muy bien a un cliente en un almacén agropecuario, en una empresa fabricante, que reciba bien el cliente de manera amable, que tenga una cultura de servicio al cliente, ese portero, digo yo portero, no sé cómo lo llaman ustedes de Ecuador, esa persona que está en Ujú. la entrada permitiéndole la entrada a otras personas, ese portero te ayuda en la venta, eso es cultural. Desde el portero hasta el presidente de la compañía, hasta el cargo más alto, hasta el dueño, deben de alinearse con esa cultura. Te lo voy a poner en este ejemplo. Supongamos que tú tienes una empresa o tú eres el director comercial de una empresa y me llama y me dice, Diego, mira, yo quiero implementar el modelo MAP 360 en mi compañía. Quiero empezar a trabajar contigo. Perfecto, empezamos a trabajar, empezamos a hacer todo ese diagnóstico, toda la capacitación, la preparación del equipo, empezamos a hacer cambios en la cultura, a eliminar, digamos, problemas de disciplina y demás, pero te encuentras con el dueño de la compañía que no tiene disciplina, que está despidiendo todos los días vendedores, que no tiene una cultura de un buen trato, ni mucho menos cultura del buen servicio. Hasta ahí llega todo nuestro trabajo. Entonces, la cultura debe ser alineada
a todos los cargos de la organización. ¿Y Me qué voy a haría poner, usted en ese caso? ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Se va? no, yo digamos que termino mi primera parte del trabajo y me siento contigo y te digo, mira, Jorge, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero mi objetivo aquí es mostrar resultados y definitivamente no se están dando los resultados ni por ti ni por mí, sino por digamos, otra área de la compañía que nos está bloqueando este proyecto y llegamos a un buen acuerdo de finalización. Así, sí, tiene que ser así, Jorge, porque si no, o sea, a mí me interesa que si el día de mañana yo trabajo contigo, yo pueda decir, mira, Jorge implementó MAP 360 en su compañía y creció en ventas sostenido a 2 dígitos durante los últimos 4 años. Eso me interesa. ¿Por qué? Porque eso demuestra que mi modelo funciona. Pero si tú y yo hacemos un buen trabajo y tenemos un bloqueador dentro de tu compañía, no lo vamos a lograr. Y si el bloqueador es el dueño de la empresa. Porque también conozco una empresa así, yo decía un Sí, sí, esclavismo moderno. sí, correcto. Los hay muchos. Ahí es cuando entran las nuevas generaciones en las compañías y empiezan a hacer cambios. Muy bien, Diego. Yo normalmente en la segunda parte del programa pongo unas preguntas personales, pero yo no las he utilizado porque usted ya ha pasado por ese ritmo, creo que un par de veces, pero me interesaba mucho más conocer un poco de este tema que definitivamente es muy importante. Hoy me reuní con una empresa, le decía extra micrófonos, Agrisum, una empresa de Machala, que está haciendo un trabajo bastante interesante y me decía, vamos a estar pendientes de la entrevista. Es una nueva generación, es un ambiente de trabajo súper amigable, súper chévere, muy de mucha camaradería, de mucha empatía y me parece bastante chévere. Ya tienen el primer paso. El segundo paso es contratar a Diego para que subamos esas ventas. A la orden. Diego, su despedida final, su recomendación a las empresas que lo están escuchando. Bueno, mi recomendación es que, mire, los procesos en las compañías del sector agropecuario, tienen unos procesos muy buenos. Uno ve que tienen unos procesos de compra muy sólidos, muy bien estructurados, unos procesos contables, unos procesos tributarios muy bien llevados, muy bien estructurados, procesos logísticos también de muy buena calidad, exitosos. Lamentablemente en el sector agropecuario, en nuestras empresas, el eslabón más débil es el proceso comercial y es uno de los procesos más importantes dentro de la compañía. Los comerciales costamos y costamos mucho dinero. Si usted se pone a hacer la cuenta cuánto cuesta un vendedor al mes, eso es un dinero importante. Pero más allá del dinero que le cuesta, nosotros los comerciales somos la cara de la compañía ante el mercado, ante los clientes. Puedes tener todos los procesos muy buenos en tu compañía, pero si no tienes tu proceso comercial bien alineado, bien ajustado, que sea exitoso, que sea eficiente, el mercado te lo va a cobrar, el mercado te lo va a castigar. Vas a ver rotar vendedores, vas a tomar decisiones, vas a invertir en más vendedores, vas a invertir en software, vas a invertir en muchas cosas y no vas a ver el resultado. Entonces, mi invitación es a que inviertan en el proceso comercial. Mi invitación es a que modernicen sus procesos comerciales. Así es, lo hacemos al revés. Tenemos un buen equipo administrativo, de cobranzas, de nómina, contable y los vendedores de la última rueda del coche, cuando debería ser al revés, porque los vendedores son los que sostienen la empresa. Y me va a escuchar un Así es. amigo de Quito que siempre me escucha y que le he dicho esto. Me dice, yo quiero un vendedor BBB, bueno, bonito y barato. Le digo, es que si quieres No, un vendedor que tenga contactos, que no sé, qué, porque me ha hecho propuestas a mí que vaya a trabajar con él, le digo, mis contactos le cuesta. Mi conocimiento en el sector le cuesta. ¿Y cuánto me vas a cobrar? Le digo tanto. No, muy que yo quiero uno que me cobre la mitad de lo que pero te va a trabajar también la mitad de lo que yo hago. Entonces, mi no, no, amigo no. de Quito que me está escuchando va a saber de quién estoy hablando. Así que, bueno, digo, estamos llegando a la parte final del programa. Siempre un placer hablar con usted, un amigo. Siempre esa camaradería, una conversación como esta, tomando un café y estar hablando de estos temas que nos apasionan. Muchas gracias. Pues siempre bueno tenerlo aquí, Diego, su despedida final. Bueno, no, primero que todo, Jorge, agradecerte la oportunidad de poder hablar con tu audiencia, de contarle qué estamos haciendo y sobre todo ayudarme a divulgar este proceso en el que me encuentro en este momento. Mi propósito hoy es ayudarle a las empresas agropecuarias a vender más y a vender mejor.
Muchas gracias por la invitación. Sabes que tienes un amigo acá en Colombia. Y bueno, a todos tus las radioescuchas, a todas las personas que ven este programa, un fuerte saludo. Los invito a que me sigan en las redes sociales. Me van a encontrar como Diego Escobar en LinkedIn. Me van a encontrar como Agroventas Estratégicas, también en Instagram o en Facebook. Ahí publico muchos temas, todos alrededor de las ventas y cómo mejorar los procesos comerciales. Muchas gracias, Jorge, y muchos éxitos. Listo, muchas gracias. No me queda más tiempo. Bendiciones a usted, Diego, a su familia, bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo. En solo 7 días, cubría el 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes. Chuzo, ¿qué me hizo daño? Compa, ¿qué pasa? Aplicando producto y el olor me hizo daño. Eso pasa por no usar protección al momento de fumigar. Al menos use guantes, mascarillas y gafas. Son incómodas, gasto por gusto. Les recomiendo el AgroKit de protección personal BASF. Tiene 3 tipos de kit, básico, intermedio y mi favorito, el AgroKit de protección full. Además, tiene protección hidrorrepelente. Yo me siento seguro y sobre todo no arriesgo mi salud ni la de mi familia. Busca tu kit de protección personal BASF en todos los agroservicios. BASF, creamos química.